Pues vamos a comenzar. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a dar inicio a un nuevo estudio, no sin antes recordarle que en las últimas veces que me tocó la guardia, recordarán que estuve trayendo con ustedes un estudio, el cual yo me la razón del por qué existe la humanidad. Y si ustedes recordarán, es una propuesta, ¿verdad? Es una hipótesis que yo manejo ante ustedes, en las cuales doy la idea de que la razón del por qué Dios creó a la humanidad, en parte tiene que ver que gracias a la vida de los hombres y de las mujeres justas, se está poniendo en tela de juicio a todas las huestes espirituales rebeldes pues ahora sí que mostraron pues ahora sí que pues sí, ahora sí que, válgase la redundancia, su propia rebelión ante nuestro Padre Celestial, pero sobre todo ante nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que todo esto se originó de la frase o del texto que dice, cuando Dios, el Padre, le dice a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si ustedes recordarán en esos estudios, pues les desglosé la idea de que en ese texto no está hablando nuestro Padre Celestial de la humanidad, porque ningún ser humano puede ser enemigo de Cristo, dado que es imposible. También, si se acordarán, en ese estudio les hablaba que después de nuestro Padre Celestial, obviamente, fíjense, repito, después de nuestro Padre Celestial, el ser más poderoso de la existencia, del universo y de todo es nuestro Señor Jesucristo. Ni todas las huestes celestiales de ángeles, ni todos los demonios, nadie se le podría oponer a Jesucristo. Eso también lo expresé en ese estudio. Si lo quieren recordar, pues ahora sí les recomiendo que lo vuelvan a ver. Pero entonces ahí les desglosé los textos en los cuales baso esa hipótesis. Y por eso, cuando veo que nuestro Padre Celestial decide, junto con Jesucristo, crear a la humanidad, recordarán que les mostré en esa hipótesis que entonces Dios lleva el conflicto a la tierra y hace que nuestro Señor Jesucristo venza a Satanás aquí. La batalla final la llevó nuestro Señor Jesucristo aquí. ¿Cómo? Con su forma humana, no con su forma divina, ¿sí? Encarnó en María y aquí sin ningún tipo de ventaja, porque acuérdense que Satanás es muy presto para acusarnos de que Dios nos da ventajas, exactamente como hizo en el libro de Job. Así como lo acusaba a Job de que era un hombre que actuaba por conveniencia, pues vemos que eso no lo ha dejado de hacer el diablo, de acusarnos de que actuamos porque Dios nos da ventajas, pero Dios a todos nos da la misma oportunidad, tenemos las mismas, los mismos talentos. Claro que indudablemente la vida al estar aquí ofrece a las personas diferentes circunstancias, pero esas no son las circunstancias que Dios va a considerar para juzgarte. A nosotros Dios nos ha dejado muy claro que nos juzgará no por lo que te dieron tus padres o por lo que no te dieron tus padres. Él te va a juzgar por los dichos que salieron de tu boca. Si tuviste 1000, ¿qué fue lo que dijiste con tu boca? Si tuviste uno, ¿qué fue lo que dijiste con tu boca? Porque en eso nuestro Señor Dios no interfiere. No interfiere en las palabras que salen de nuestra boca, no interfiere en los pensamientos que nosotros pensamos, y eso es lo que Él sí nos va a juzgar. Eso es lo que dice en el Apocalipsis, que sí es lo que nos va a juzgar a todos. Pero entonces, solamente hago este resumen para reiterarles que en futuras ocasiones, si gustan y tienen alguna duda o alguna hipótesis contraria, con todo gusto la pueden comentar para que la podamos analizar y la podamos desmenuzar. Así es que voy a dejar ahorita ese tema en la pausa, pero no quisiera que lo consideren que es un tema agotado. Todos los temas siempre se pueden revisar y, por supuesto, que debatir, porque para eso estamos aquí, para aprender.
Pero ahora les quiero proponer un siguiente tema, el cual he nombrado los retos de la iglesia actual. Es decir, me he dado cuenta a través del tiempo, gracias a muchas personas que hacen investigaciones, cuáles son los fenómenos que estamos viviendo, que nuestros hermanos que ya duermen en el Señor nunca se imaginaron que íbamos a ver. ¿Sí? O hay muchas cosas que mi abuela, recuerdo que ella decía, pero si yo digo, bueno, es que si mi abuela viera las cosas que hoy estamos viendo, me diría, válgame. Nunca me imaginé que llegáramos a tanto. Entonces, esa es la intención de este estudio que he titulado, como les acabo de decir, Los retos del mundo actual. Y entonces vamos aquí a verlo y voy a compartirles mi presentación. Aguanten tantito. Mm, déjenme. Muevo aquí una. A ver, permítame tantito. A ver, creo que ya. Me dicen si ya se ve. Sí, Ok, gracias. Bueno, ahí está, retos del mundo actual. Entonces, vamos a comenzar primero con la siguiente idea. Perdón. Aquí yo puse esta imagen donde vemos una situación que es muy común en todo el mundo, que es la diferencia entre la vida que se da en las regiones, eh, en el campo, ¿no? Que es en las regiones donde hay granjas, donde hay ranchos, y las zonas altamente pobladas como las ciudades. Es una realidad, ¿verdad? Que hoy nos toca enfrentar. Hace muchos siglos realmente las megaciudades pues no existían, sí había lugares con mucha gente, ¿verdad? Inclusive en el mundo antiguo tenemos los vestigios de que sí había sitios con gran cantidad de personas, pero obviamente ninguna al nivel como los que conocemos hoy día, ¿no? Por poner un ejemplo, la gran mancha urbana que representa, por ejemplo, aquí en nuestro país, la Ciudad de México, o en su caso Monterrey o Guadalajara, ¿no? Que son lugares donde hay una gran cantidad de personas que viven. Y nosotros, pues conocemos otros sitios, como es lo que la gente que vive en zonas de rancho o de granjas, que tienen una dinámica de vida muy, muy diferente, sobre todo en lo que se refiere a la velocidad. Y esto, mis hermanos, tiene algo que ver con lo que vamos a ver más adelante, entonces ténganlo ahí presente porque esta es una realidad. No, obviamente mi estudio no tiende a decir que uno sea bueno y otro sea malo, pero indudablemente sí existen los riesgos. Yo considero que existe un riesgo de que no vayamos a perder la vida que se da en el campo, porque realmente es la vida que sostiene todo lo demás y creo que es algo que debemos de alguna manera preservar, pero que corre un riesgo de que se pierda. Y creo que ahí sí, cuando suceda, si llega a suceder, creo que vamos a tener serios problemas en todos los lugares donde hay gran concentración de personas. Y eso es algo que debemos de considerar. Porque aquí, mis hermanos, acuérdense que siempre en todos los estudios pues hablamos de la grande tribulación y que de los días y que se vienen, pero nosotros podemos observar que hay muchas variables que, por ejemplo, es muy común que en el cristianismo se refieran a que sí, cuando caen las estrellas y cuando el sol se oculta y cuando el sol se pone como sangre y que si las 12 plagas, ajá, sí, pero también hay otras cosas que que pasan desde hace siglos y que también están contribuyendo a, a que la humanidad se enferme. Literalmente esa es la misión digamos, de la mano que mueve los elementos para que eventualmente nosotros nos enfermamos, ¿sí? Y hay muchas cosas que están pasando. Yo luego a veces les decía yo en un estudio,
por ejemplo, ahorita me estoy adelantando, pero cuando luego se habla del sello de la bestia, muchos le lo identifican como algo que sea, ¿cómo les diría yo? Como algo que te van a imponer, pero aquí realmente el riesgo es algo que posiblemente más bien uno quiera tener, que eso es la parte más riesgosa. No es algo que realmente te vayan a imponer, sino es algo que a lo mejor tú quieras tener, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso ahí me lo estoy adelantando. Entonces vamos a comenzar. Primero, tengan en consideración esto, ¿no? La diferencia entre la vida rural. Ya regresé. Me botó, de repente estaba hablando yo solo y dije, ¿y ahora? Pero bueno, a ver, voy a tratar de admitir de nuevo mi presentación. Vamos a ver. Pues sí, entonces les decía yo, estamos leyendo, si no mal me equivoco, Deuteronomio 4 del 5 al 6. Entonces, a ver, nuestra hermana Maribel, ¿nos quiere leer? Espérame un segundo, Sí. que como te perdiste, Deuteronomio 4, Ajá, del 5 al 6. del 5 al 6. A ver. Yo les he enseñado las leyes y los decretos que el Señor mi Dios me ordenó para que los pongan en práctica en el país que van a ocupar. Cúmplanlos y practíquenlos porque de esta manera los pueblos reconocerán que en ustedes hay sabiduría y entendimiento, ya que cuando conozcan estas leyes no podrán menos que decir, qué sabia y entendida es esta nación. Gracias. Fíjense, mis hermanos, cómo comienzo yo este estudio, precisamente con estas palabras que menciona Jehová al pueblo de Israel, cuando precisamente pues ya ellos están por entrar y vivir su desarrollo como nación, ¿verdad? Y entonces Moisés, me parece que es aquí el que les está diciendo y les dice, bueno, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó. Entonces vean cómo una de las razones, una de las herencias más importantes que podemos aprender de Moisés es que realmente cuando nosotros hablamos de Dios, no nos referimos a Él realmente como una religión, más allá de los ritos, más allá de las creencias, ¿sí? Que por supuesto existen, por supuesto
forman parte, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo nuclear, lo más importante es que cuando tú te acercas a Dios, lo que Dios te ofrece para que aprendas son precisamente estatutos y derechos. Repito, estatutos y derechos, que si tú quieres, y ojo, eso es si tú quieres, porque no hay ningún ángel que venga a obligarte a que los cumplas. Como le dijo el rey David a Salomón cuando estaba a punto de morir: he aquí, oh hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Las cosas que hacemos, mis hermanos, deben de salir de un corazón perfecto. ¿Qué es un corazón perfecto? Un corazón que no tiene dobles intenciones, un corazón que no oculta. Si tú das los buenos días, los das porque los quieres dar, no porque estás esperando algo. ¿Sí? Si tú ayudas a una persona es porque lo quieres hacer, no porque estás esperando algo a cambio, no porque quieres que te aplaudan o que te eleven el ánimo, o que te digan que qué guapo eres o que qué hermoso eres. No, ¿qué es eso? Toda acción que tú quieras hacer a tu prójimo, empezando con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, tiene que salir de un corazón sincero y de un ánimo voluntario, ¿sí? Lo que más aprecia a Dios es la gente que dice, heme aquí, ¿sí? No, envía ese otro, ¿no? Si tú no lo piensas hacer, no andes mandando a nadie más a hacer nada. Porque si tú te paras a pedir que otros hagan algo es porque tú ya lo hiciste 3 veces. Si tú te paras a pedir que los demás hagan algo, tú ya lo hiciste 10 veces. Y entonces, y aún así, creo que delante de Dios está bien claro que tienes que decir, siervo inútil soy, porque solamente lo que se me ordenó hacer, eso fue lo que hice. Entonces, ¿por qué destaco esto, mis hermanos? Porque una de las razones por las cuales nuestro mundo se desmorona es por eso. Porque en la medida que más personas, y no, incluyéndonos a nosotros, no tomamos en cuenta la seriedad de esos estatutos y de esos derechos, si no los consideramos, si no, como dice Dios en otra parte de nuestro Dios, ¿qué creo que dice? Tatúalos en tu corazón, no en la piel. ¿Para qué quieres tatuarte un texto en la piel? Ahí no va en el corazón, va en la mente. O sea, cuando dice la expresión tatúalos en tu corazón es, mételos, razónalos. Adelante, nuestra hermana Maribel. Y menos cuando esperamos que nos sea reconocido, que nos alaben, que nos digan que qué bien lo hacemos. El Señor es muy claro cuando dice que tu mano derecha, tu izquierda, no sepa lo que hace la derecha. Correcto, así es. Pero aquí la importancia es esa, ¿no? Esos estatutos, dice Moisés, mira, yo os he enseñado estatutos y derechos. Es decir, por eso cuando es la época de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo habla con quienes debían de ser los representantes de esos estatutos y de esos derechos, que serían los escribas y los fariseos, resulta que esos señores no hacían nada de eso. No hacían nada de esos estatutos y derechos y supuestamente ellos estaban ahí salvaguardando las enseñanzas de Moisés, pero no hacían nada de lo que Moisés había ordenado, por lo tanto no hacían nada de lo que Dios había solicitado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante y quiero comenzar con eso, ¿no? Dice Moisés, estatutos y derechos como Jehová Dios me mandó para que los hagáis. Vean cómo dice, porque en letra no es que se queden ahí muy bonitos, no, vívelos, ¿sí? Ejecútalos, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Y entonces me gusta porque continúa el texto diciendo, bueno, ¿y con qué intención? Dice, guardadlos pues y ponerlos por obra. O sea, el mandamiento, el estatuto del derecho, ok, lo tienes, lo clavaste, bueno, ahora vívelo, encárnalo, ¿sí? Porque esta es vuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Y eso, mis hermanos, es lo que estamos perdiendo. Venimos perdiendo la humanidad en general, sabiduría e inteligencia cada década más.
cada década más venimos perdiendo sabiduría e inteligencia. Y es aquí, mis hermanos, donde debemos es un reto personal, es un reto individual de cada uno de nosotros, cómo podemos contribuir para que no se nos deslice esa sabiduría y esa inteligencia, aún de quienes estamos detrás de y estudiamos los evangelios o las cartas de los profetas, porque también el ataque es para tratar también que uno los olvide, ¿sí? Y se quede con las cosas superfluas, ¿sí? Pero como aquí dice, les decía Moisés, esta es tu sabiduría y tu inteligencia en los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente es esta, ¿no? Gente grande es esta, perdón. Esa era la carta que le daría a Israel, esa distinción entre los pueblos para que dijeran, este es un pueblo que realmente tiene sabiduría. Y nosotros sabemos que eso sucedió solamente en el reinado de Salomón, más que nada. Ahora a ver qué dice Juan 5, 37 al 39. A ver, Gloria. Voy. Juan 5, 37 y 37. 39. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias. Aquí tenemos ahora, siglos después, a nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Y diciéndoles a quienes ahí estaban escuchándole, que dice, y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ¿sí? Por ejemplo, la única vez que otra generación, no ellos los que estaban ahí con Jesucristo, otra generación escuchó la voz de Jehová fue el pueblo cuando estaba delante del monte Sinaí, pero esa generación no lo escucharon. De hecho, también siempre recuerden cuando alguien les narre la parte donde Jesucristo es bautizado, ¿sí? Muchos creo que a veces cometemos el error, sobre todo en el cristianismo, de pensar que todo mundo entendió lo que pasó. Y recuerden, lean nuevamente con detalle ese hecho y vean que la señal del Espíritu Santo que baja de manera corpórea era solamente una señal para una persona. El resto de los demás nadie entendió nada, porque también los apóstoles no estaban ahí, ¿sí? Ese es un hecho que Jesucristo les narró a los apóstoles después, él se los dijo. Pero, ¿para quién iba esa señal? A ver, si alguien lo ha leído. La señal del Espíritu Santo bajando en forma corpórea era una señal para una sola persona que tenía que ver eso y fue la única que lo entendió. Jesús, No, no. Juan el Bautista. Juan, sí, bueno, y ahí fue como que, pues, eres Juana, es Juana, ¿no? Sí, es para Juan. Lean bien uno de los pasajes donde es más extenso y van a ver que a Juan Jehová le dijo, a quien veas descender el Espíritu como paloma, él es mi enviado. Y esa es una orden que le dieron a Juan. Él fue el que la vio, él fue el que lo entendió. Todos los demás no entendieron nada de eso. ¿Sí? Esa es una visión que solamente entendió Juan. Muy bien, pero aquí entonces aquí le dice Jesucristo a la gente que ellos nunca han visto a Dios, nunca han escuchado su voz y que indudablemente no entienden, no tienen su palabra porque no le están creyendo a Él. Si se hubiesen puesto a estudiar, estarían reconociendo a Jesús. Por eso les dice, escudriñad las Escrituras, o sea, los manda a estudiar. ¿Se dan cuenta? Los manda a estudiar, ¿sí? Para que a través del análisis de los escritos, obviamente ahí los manda a estudiar los escritos de los profetas, no los manda a estudiar los escritos de los apóstoles porque esos escritos todavía no existen, ¿sí? Recuerden
que el libro que nosotros hoy tenemos, que es una colección de muchos libros, al cual llamamos Biblia, ese todavía no existía. Cuando Jesucristo dijo esas palabras, los está mandando a estudiar los libros de los profetas, ¿sí? Por eso dice las escrituras. ¿Qué escrituras? Los profetas. A esas escrituras se está refiriendo, porque ahí Jesucristo apenas está hablando y los apóstoles apenas lo están escuchando, y recuerden que la gran mayoría de ellos escribieron los hechos de Jesucristo después de que Jesucristo había resucitado, ¿sí? Ellos se pusieron a escribir las cosas una vez que Jesucristo resucitó, y no se diga las cartas de Pablo, que Pablo ni siquiera conoció a Jesucristo en persona, ¿sí? Entonces aquí recuerden que siempre que alguien les diga, es que ahí dice que lo está mandando Jesús a leer la Biblia. Espérate, ¿cuál Biblia? Si ahí no hay Biblia. Los está mandando a leer los libros de los profetas, que son los que sí están, ¿sí? Y eso es lo que la orden de su Señor Jesucristo, que también nosotros, por supuesto, hacemos, ¿no? Es la recomendación. Porque entonces ahí, como bien dice en Deuteronomio antes, ahí está la sabiduría y la inteligencia. Y ahora leamos 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. A ver, nuestra hermana Mercedes, ¿podrá leer? Voy, espérame. No, está bien. Segunda de Timoteo, ¿qué? 2 de ¿3? Timoteo 3, 16 y 17. Ok, dice, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente, estando completamente equipado para toda buena obra. Gracias. Fíjense que aquí es bien interesante y quiero hacer una pausa, mis hermanos, que siempre recuerden el hecho de quién está escribiendo y a quién está escribiendo, porque aquí, por ejemplo, es una carta que están mandando a Timoteo, ¿sí? Por eso es la segunda de Timoteo. Es, si no me equivoco, corríjame, es Pablo, ¿verdad? Es Pablo el que está escribiendo. Le está escribiendo a un joven llamado Timoteo. Entonces, lo que le está diciendo nuestro hermano Pablo a Timoteo es que la escritura, obviamente, fíjense, yo no creo que Pablo hablara de su propia carta, ¿sí? Aunque posiblemente lo que aquí nos está dando nuestro hermano Pablo es ¿cómo les diría yo? Nos está dando la clave para identificar los escritos que pueden ser inspirados por Dios. Pero yo me atrevería a decir que no se limita, y fíjense cómo lo voy a decir, no se limita exclusivamente a lo que escribieran los profetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que aquí, cuando dice Pablo, toda escritura no se está refiriendo de su propia carta, ¿sí? Sino que dice, toda escritura es inspirada divinamente. Nosotros diríamos, bueno, ¿cuál es una escritura que está inspirada divinamente? Y ahí la dice Pablo, la escritura que sea útil, fíjense, la escritura que sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si yo leo un escrito que lo escribió Armando Ramírez, pero ese escrito es útil para redarguir, para corregir y para instruir, lo inspiró Dios. Por supuesto que esas tres leyes se cumplen en lo que escriben los profetas. También se cumplen con lo que escriben los apóstoles, pero no es limitativo, porque realmente, porque tú, ya no tenemos a Pablo para preguntarle, decirle, Pablo, ¿a qué te refieres con escritura? Porque aquí creo que un error que cometemos como cristianos en el cristianismo es cuando vemos que dice escritura, la Biblia, espérame, otra vez, cuando Pablo escribe estas cosas, la Biblia no existe, solamente existe el Pentateuco. ¿Sí? Existen los libros de los profetas. Eso sí, ya están acuérdense que, a ver, pregunta de examen,
que ya nos enseñó nuestro hermano Jaime, ¿quién fue el judío que decidió poner orden a los libros que conforman lo que hoy llamamos Antiguo Testamento? ¿Quién fue y en qué momento empezó a hacerlo? TikTok, TikTok, TikTok. Le vamos a poner tache. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Moisés, ¿Mande? Moisés. No, 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 no. Moisés escribe y se Ujú. empiezan a acumular los libros. También está el libro de Job, empieza a haber varios libros, el libro de Reyes, pero hay alguien que empieza a ponerlos por orden, que dice, a ver, vamos a juntarlos, vamos a ver, Rocío. Un emperador, ¿no? No, Esdras, Esdras. Durante el cautiverio de cuando se los llevó Nabucodonosor. Esdras, recuerden, si quieren revísenlo, y ahí fue él, junto con otros sabios judíos, que decidieron empezar a darle orden, lo que eventualmente sería llamado como el Pentateuco, ¿sí? Y todos los libros que fueron existiendo de los profetas. Acuérdense, él fue el que empezó esa obra, esa labor, ¿sí? Siglos después, ya que no estaba ni Moisés ni nada. Entonces, cuando aquí veo que Pablo está hablando con Timoteo, podría yo suponer que cuando dice Pablo, toda escritura, creo que podría yo entender, claro, no tengo a Pablo para preguntarle, decirle, Pablo, ¿a qué le llamas escritura? Pero lo más inmediato yo podría pensar que lo que tenía en mente Pablo serían los escritos del Pentateuco o los escritos de los profetas, que ellos son los escritos que ya existían, porque los escritos que conformarían después el Nuevo Testamento apenas estaban creando. Esta misma carta apenas se estaba escribiendo. Pero aquí lo que quiero yo destacar es eso, que Pablo nos dice, cuando Dios inspira a un hombre para escribir algo, y si eso que escribe es útil para corregir, para enseñar, para redarguir a la persona que lo lee y la persona se instruye en justicia, por supuesto que es algo que inspira a Dios, porque esa es la utilidad de esa palabra. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Por eso tú puedes nutrirte de muchas cosas que leas siempre y cuando cumplan esos requisitos. Si tú escuchas una filosofía de cualquier lado, pero esa filosofía también te enseña a redarguirte, te corrige y te instruye en justicia, también viene de Dios, no importa de quién la haya dicho, porque todas cumplen el mismo propósito, ¿sí? Indudablemente conoces la de los profetas, ahora conoces los escritos de los apóstoles, porque vemos que todos cumplen esa misión. ¿Sí o no, mis hermanos? Cuando leemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, no son cartas que están hechas como para que nosotros ahora seamos fanáticos de Pablo o fanáticos de Pedro, o porque hacemos rica imagínense que conociésemos a los descendientes de Pablo, a los descendientes de Pedro y que hoy fueran millonarios, porque los hacemos ricos, porque los mantenemos, porque pues ¿cómo no? Pues si son sus descendientes, ¿no? O sea, el propósito de las escrituras que vienen de parte de Dios no es para hacer famosa a una persona, no es para darle bienes, no es para darle prestigio, no es para que esa persona adquiera poder o para que adquiera influencia. Ese no es el propósito de las palabras que salen inspiradas por Dios. Creo que aquí Pablo por eso nos aclara, ¿no? Toda palabra que inspira a Dios va a ser útil para enseñarle al que la lee, el que la lee se enseña a sí mismo, de su alma, de su corazón, de sus pensamientos, de sus anhelos, le redarguye su propia alma, aprendo a redarguir mi alma y me instruyo en justicia. Adelante, Rocío. De hecho, yo tengo la idea de que el apóstol Pablo
jamás pensó a dónde iban a llegar sus cartas. O sea, él, carta a Tito, pensó que nada más le iba a leer Tito. Claro, Carta a todas sus cartas iban dirigidas a una sola persona. claro, Entonces yo no creo que ellos tuvieran tenido la visión de que iban a pasar años y años y años y podrían seguir enseñando, ¿no? Yo creo que su misión de él era hablarle pues a la persona destinataria de la carta. claro, correcto. Sí, yo también coincido contigo eso. Y creo que tengo esa idea porque en ninguna parte de la carta se entiende o se ve una doble intención ni por parte de Pablo ni por parte de Pedro. ¿Sí? Es más, hasta podríamos decir que la misma intención tuvo nuestro Señor Jesucristo por el hecho de que él mismo como tal no escribió, hasta donde sabemos, no escribió nada, sino que dejó que todo lo que se escribiera fuera por manos de quienes lo conocieron, para que digamos que no pueda nadie argumentar y decir, pues es que Jesucristo habla bien de sí mismo. No, es que él no habla bien de sí mismo porque el testimonio de quienes nos dejan conocer a Jesús es por las personas que anduvieron con él. Entonces, creo que más importante así, porque sabemos que no es que hables de ti mismo, ¿sí? Entonces, este es muy importante, mis hermanos, esta idea. Por eso quiero comenzar con esos 3 textos, porque a continuación vamos a ver cómo es que nuestro mundo se empieza a enfermar, porque estos, por poner un ejemplo de estos 3 textos que aquí acabamos de ver, que de dónde viene la sabiduría, para qué sirve esa sabiduría que viene de boca de Dios, dónde la podemos encontrar. Cuando eso se va ignorando, cuando eso se va acabando, entonces vemos cómo el mundo se viene, como hoy lo estamos viendo, haciendo pedazos, ¿sí? Ya no vamos a llegar mucho, pero vamos a continuar el domingo y luego el siguiente miércoles. Entonces, vean, aquí voy a adelantarme un poquito. Ahí donde está, se me perdió. Aquí está. Y entonces vean cómo nos vamos a quedar aquí con este texto que también es muy conocido por nosotros sobre el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que fue interpretado por el profeta Daniel. Es un sueño que ya hemos leído varias veces, ¿verdad? Que era una estatua que se presentó delante del rey Nabucodonosor, que tenía una cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies estaban mezclados de barro con hierro, ¿sí? Y pues aquí tenemos simplemente, lo vamos a dejar como de tarea, ¿no? Para que lo puedan releer, que es el Daniel 2, del 26 al 36, ¿no? Cuando se le hace precisamente Daniel la declaración del sueño, ¿no? Voy a leer rápidamente, aquí dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su declaración? Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo que por venir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado ese misterio, no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendieses los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una grande imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano,
la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces también, desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, se tornaron como un tamo de las eras del verano. Y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que hinchió toda la tierra. Ese es el sueño, la declaración que él diremos también en presencia del rey. Entonces, mis hermanos, esta es la narración de Daniel y obviamente lo que vamos a continuar en el siguiente estudio es que el reto que lleva la iglesia es porque nosotros sabemos que ya nos encontramos en los pies. Nosotros estamos viviendo la era del barro con hierro, ¿sí? Que no se mezclan, están ahí, pero no se mezclan. Y vamos a ver entonces esas consecuencias de estar ahí, cómo es que se ha venido pues degradando las naciones, ¿verdad? Desde hace muchos siglos, poco a poco, cada década, una vez más, y así vamos avanzando, pero vemos que es un plan que nuestro Señor Dios lo ha previsto porque desde la época de Nabucodonosor y de Daniel se lo explicó. Entonces a nosotros no tendría por qué tomarnos por sorpresa. Pero si nos dormimos, vamos a terminar también con la corriente. Entonces es ahí donde tenemos que seguir las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, mirad que nadie os engañe, porque ya que estamos en la época más peligrosa, ya no estamos en el oro, ya no estamos en la plata, no estamos en el bronce, en el hierro, sino estamos en esa mezcla que están juntos, pero no se mezclan. Y todo ese significado es el que hoy nos ocupa, ¿sí? Entonces, hasta ahí voy a dejarle y seguimos para el domingo. Y pues vamos a ver varias cosas que suceden en nuestra actualidad y que tenemos que, de alguna manera u otra, enfrentar. Que Jehová les bendiga y les guarde, mis hermanos.